Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Niño Rueda y la investigación se titula La evaluación formadora de las concepciones y prácticas de los estudiantes y maestros. Este estudio está bajo la tutoría del doctor Adrián Filiberto Contreras Colmenares. El estudio de la evaluación formadora como objeto de conocimiento se caracteriza por ser flexible, tiene en cuenta la interrelación entre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, así como las funcionalidades de la evaluación. Es compleja, puesto que hay exigencia de reflexión consciente y constante. También es dinámica, puesto que se orienta al cambio de concepciones y prácticas. Es posible y necesaria en la era de aprender a aprender, y es dependiente, puesto que se correlaciona con las acciones de sujetos que aprenden y sujetos que enseñan. Finalmente, es auténtica, ya que valora el quehacer que visibiliza el proceso evaluativo en contextos y sujetos reales. Es importante resaltar que a nivel teórico hay un interés creciente en la práctica reflexiva sobre el cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa en el siglo XXI. Sin embargo, en los contextos reales, esta reflexión es bastante incipiente. Existe también una tensión entre la concepción tradicional de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación versus la concepción de la enseñanza orientada al aprender a aprender. De igual forma, se observa una concepción tradicional de la evaluación desde un agente externo versus una concepción de la evaluación centrada en el sujeto que aprende. Existen otras concepciones como la sumativa, democrática, auténtica y diferenciada que no aportan claridad a la evaluación. Eh, Entre los maestros hay confusión para diferenciar la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje y como aprendizaje. También existe una tendencia hacia la evaluación transformadora, esa evaluación que transforma el ser, el hacer y el saber, tanto del docente como del estudiante. Anteriormente se concebía al estudiante como quien ejercía un oficio sin autonomía, lejos de la regulación. Actualmente es todo lo contrario. Finalmente, se observa que hay un gran interés en la creación, comunicación y apropiación de objetivos, criterios e instrumentos de evaluación. Como objetivo se plantean, objetivo integrador, generar un constructo acerca de la evaluación formadora desde las concepciones y prácticas de los estudiantes y maestros de básica, secundaria y media. También, como objetivo concreto, determinar las características de la evaluación formadora a partir de las concepciones y prácticas de los estudiantes y maestros de básica, secundaria y media. El último objetivo concreto es interpretar el proceso de la evaluación formadora que se lleva a cabo en el aula con base en las concepciones y las prácticas de los estudiantes y maestros de básica, secundaria y media. El componente metodal eh, se observa que a nivel epistemológico se da importancia a los sujetos participantes como fuentes de información. Por ello se recurrió a los principios del subjetivismo. Igualmente se eligió la metodología para el estudio de este fenómeno desde las situaciones cotidianas y los razonamientos prácticos que poseen maestros y estudiantes. El enfoque que se eligió fue el introspectivo vivencial, puesto que cada realidad está en la mente del sujeto y se origina de su experiencia. Esta intersubjetividad aporta mayor comprensión del objeto de conocimiento. Asimismo, tiene un enfoque sociohistoricista porque se tienen en cuenta algunas variables sociales, culturales e históricas de la evaluación en cada contexto. Esta investigación concibe al investigador como un facilitador cuyo análisis de la información es cualitativo. Para la investigación se participaron 12 maestros de básica, secundaria y media de diversas disciplinas, 6 estudiantes de secundaria y media de 3 instituciones públicas del municipio de Girón, en el departamento de Santander. 2 de las instituciones eran urbanas y una era rural. Las técnicas que se utilizaron fue encuesta, grupo focal y observación. Para ello se diseñaron unos cuestionarios que fueron sometidos a juicio de expertos para su validación. El análisis de contenido se realizó a través de 5 niveles de teorización. Primero, consistió en identificar unidades temáticas. Posteriormente, se identificaron categorías emergentes para la construcción de conceptos emergentes. Posteriormente, los conceptos emergentes abarcadores y finalmente la aproximación teórica. Todo este proceso finaliza con la explicación de la aproximación teórica como parte final de la tesis. Se identificaron 3 unidades temáticas: evaluación formadora, concepción de la evaluación y prácticas evaluativas. Dentro de la primera unidad temática denominada evaluación formadora se identificaron 15 categorías, las cuales dieron origen a 15 conceptos emergentes. Entre ellos, el primer concepto emergente es la exploración del saber triádico. Tenemos el concepto como tal,
algunos de los relatos por los cuales se pudo identificar las características de la evaluación formadora. Tenemos acá una cita de Caballero 2019, la página 178, que se correlaciona con este concepto, con esta categoría, perdón, y de igual forma todo este proceso de disquisición y hermenéutica dio como origen este concepto emergente denominado mirada pluridimensional. Este mismo proceso analítico se llevó a cabo con las 15 categorías para dar el origen de los 15 conceptos emergentes. ¿Qué continúa? Continúa la creación de categorías y conceptos emergentes de cada una de las unidades temáticas. Crear conceptos abarcadores de cada unidad temática con el fin de reducir los conceptos abarcadores en la aproximación teórica. Para continuar con la explicación de la aproximación teórica y finalmente establecer verdades provisionales. Agradezco su atención.